Hola, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. Mi nombre es Amber y en esta ocasión quiero mostrarles una puntada diferente, pero también súper sencilla utilizando nuestro telar rectangular. Vamos a hacer nuestro nudo corredizo, el clásico nudo corredizo, el que hemos hecho hasta ahora, y lo colocamos en el poste del extremo de la parte de abajo. Vamos a comenzar la puntada exactamente como la anterior, esto para darle un bonito terminado a la hora de sacar la puntada. Vamos a cruzar cada uno de los postes tal y como se ve en el video. Nuevamente voy a hacer solamente una muestra. No voy a trabajar con todo el telar, pero ustedes pueden trasladar esta puntada a todo el telar. Van a regresar. Y van a colocar un estambre de diferente color, pero antes de eso hay que subir todos los puntos. No te vayas a saltar ninguno, asegúrate de haber hecho este proceso con cada uno de los postes. Ahora sí, con un estambre de diferente color, vamos a ponerlo aquí. Esto nos va a servir para al final hacerle una trencita y que quede un terminado muy bonito y que no vaya a quedar aguado o guango y se vaya a estar jalando nuestro tejido cada rato. Ahora sí llega el momento de hacer la puntada y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta vez, en vez de cruzar los postes, simplemente los vamos a abrazar. Son como muchas M's mayúsculas, y vamos a subir los puntos. El punto que trazamos antes lo pasamos por encima de los nuevos. Esta puntada queda diferente a la anterior, a la rosita que hicimos, pero también es muy sencilla. Básicamente es hacer lo mismo una y otra vez, trabajar sobre el punto anterior y también avanzamos bastante rápido. Si eres principiante, no sabes trabajar muy bien en telares, esta es una puntada perfecta para ti y queda muy bonita para hacer una bufanda, una cobija, un poncho, etc. La imaginación es el límite. Puedes hacer una gran cantidad de prendas utilizando este tipo de telar. En el futuro vamos a trabajar en el telar circular. Ahí puedes hacer calcetines, zapatitos, gorros, bufandas sin fin, cuellos. Pero en este momento vamos a dedicarnos al telar rectangular. Si te gustaría realizar un presente, un regalo muy bonito en esta época navideña que se acerca, pues esta es una muy buena opción porque puedes hacer un regalo hecho por ti mismo y que la verdad queda muy bonito. Si te gusta este contenido y te gustaría estar al tanto de nuevos videos, por favor no te vayas sin suscribirte, activar la campanita y compartir en tus redes. De esta manera me ayudas muchísimo a continuar creciendo y continuar realizando contenido. Si tienes alguna duda, sugerencia, comentario, algún video que te gustaría que realizara, puedes dejármelo en el apartado de comentarios y yo lo estaré leyendo y a la brevedad contestaré. Te recomiendo que cuando realices este tipo de trabajos mantengas tu estambre lo más firme. No lo jales mucho, pero no lo dejes aguado para que la bufanda quede del mismo grosor, porque si un día trabajas forzando mucho el estambre y después lo haces sin forzarlo, te va a quedar como de partes delgadas y partes gruesas, y lo que queremos es que quede uniforme. Así es como se va viendo nuestra puntada, se ve bastante bonita.
Para una bufanda vas a tener que utilizar entre 100 a 150 gramos de estambre más o menos, depende del ancho de la bufanda, del largo, etc. Para una mujer yo recomiendo que sea entre 1,20 m, 1,50 m de largo más o menos, y para un hombre entre 1,80 a 2 metros. Pero a mí me gustan las bufandas bastante largas. Si tú quisieras que fuera un poquito más corta, pues eso es decisión de cada quien, y de todos modos conforme vayas avanzando tú te vas a dar cuenta, puedes ir envolviéndotelo en el cuello y te darás cuenta si ya está súper bien o todavía crees que te hace falta continuar tejiendo. Te comento que este es mi canal secundario, tengo mi canal principal que se llama Amber Plantitas con Amor. Ahí puedes encontrar todo lo relacionado a plantas, a semillas, etc. Si te gusta ese tema, puedes ir a apoyarme y suscribirte a ese canal. Te dejo en la i que aparece en la pantalla el link para que vayas y lo cheques. Y si te agrada el contenido, te suscribas. Ya va a llegar el momento de cerrar. Yo voy a cerrar porque esto es una muestra, pero ustedes imagínense que tejí todo el largo de la bufanda. Vamos a cerrar exactamente de la misma manera que en el video anterior, así que si ya lo viste no vas a tener problemas con esto. Si no lo has visto, aquí también te voy a explicar cómo hacerlo. Vamos a hacer una puntada exactamente igual que la del principio. En vez de envolver, cruzamos, y una vez que esté eso, vamos a pasar la puntada hacia enfrente, hacia el poste que le corresponde. Vamos a hacer eso con todos los clavos. En esta parte tienes que tener especial cuidado de que no se te vayan a salir los puntos, porque eso puede pasar y tendrías que acomodarlos y a veces es un poquito complicado. Tiene solución, pero es mejor evitar que se te deshaga. Ya que terminemos con todos los postes, vamos a pasar la puntada anterior por encima de la nueva. Cerrar es bastante sencillo, prácticamente se cierra de la misma manera sin importar la puntada que utilices, así que una vez que ya sepas cómo cerrar una bufanda vas a poder hacerlo con todas. Una vez que hagamos esto, vamos a utilizar nuestro ganchillo para tejer. Yo utilizo uno de numeración 0, pero si no tienes una numeración 0, uno más grande o más chico pueden servirte. Y simplemente vamos a pasar un punto por dentro del otro hasta formar una cadeneta. Y así como se ve de bonito este terminado, es justo lo que queremos hacer con el otro extremo. Por eso le pusimos un estambre de diferente color. Trata de no jalar mucho los puntos para que no te vaya a quedar muy fruncido, muy apretado. Lo que queremos es que la cadena quede bien bonita y que siga teniendo el mismo ancho que toda la bufanda. Ya que hicimos esto con el último punto, vamos a hacer un nudo, cortamos el restante y listo, ya tienes el primer extremo listo. Y ya puedes sacar tu bufanda. Solo resta darle esa misma cadenita al otro extremo. Vamos a utilizar igual nuestro ganchito y vamos a hacer lo mismo, una cadeneta. Si tú identificas bien esos puntos, no es necesario que utilices el estambre del otro color, pero si tienes dificultad con eso, para eso te sirve el estambre diferente.
A mí me cuesta un poco de trabajo utilizar el ganchito para tejer, así que yo me ayudo con mis dedos, pero si tú tienes esa habilidad de pasar un punto sin usar los dedos, pues felicidades porque yo nunca lo he logrado. Hazlo así, pero yo no puedo. Amigos, si este contenido les agrada, no se vayan a ir sin darme un like porque esto me ayuda muchísimo a continuar creciendo y me anima a realizar más contenido. Si tú notas que tu bufanda quedó muy calada, con muchos huecos, significa que el estambre que estás utilizando es muy delgado. Entonces te recomiendo que utilices otro estambre o doble hebra. Cuando llegues al último, igual haces un nudo, cortas el restante, sacas el hilo que nos sirvió de guía y ya está, tienes tu bufanda lista. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Recuerden, yo soy Amber. Chao.